Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia. Se encuentran presentes el señor jefe de Gabinete de Ministros Provincial, Carlos Bianco, y el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Al finalizar, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos como todos los martes, a dar el parte epidemiológico de la última semana en la provincia de Buenos Aires respecto a la pandemia de COVID. Como vemos en la primera diapositiva, no sé si está, los casos confirmados y la tasa de incidencia. En la ciudad autónoma, en el AMBA, estamos ya con 689.722 casos, lo que marca una incidencia de 5.199 casos cada 100.000 habitantes. Es la anterior, esa. En cuanto al interior de la provincia de Buenos Aires, encontramos que tenemos 230.188 casos, una tasa de incidencia de 5.384 cada 100.000. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la incidencia trepa a 7.895 casos cada 100.000 y en el conjunto provincial es de 5.244 casos cada 100.000 habitantes. La cantidad de testeos que llevamos realizados son 2.430.000 testeos midiendo antígenos de diferente manera. La cantidad de fallecidos es de 27.145 y se han recuperado a la fecha de los pacientes que han enfermado. Tenemos un registro de 724.157 personas. En cuanto a la mortalidad y la letalidad, tenemos una tasa de mortalidad que medimos cada 1.000.000 de habitantes en el AMBA bonaerense de 1.597, en el interior provincial 1.393, en la ciudad autónoma 2.281, en la provincia en su conjunto un promedio de 1.547 y correlativamente una letalidad acumulada del 3%, 2,6, 2,9 y 2,9 respectivamente para las 4 categorías. Venimos viendo en cuanto a la evolución de los casos confirmados y la tasa de incidencia en la provincia en los últimos 14 días, que en el interior provincial sigue una situación de mejoría en cuanto a cantidad de casos confirmados y tasa de incidencia. Mientras que en el AMBA bonaerense, lo mismo sucede en la ciudad autónoma, comienza a haber un aumento de casos, tal cual vamos a corroborar en la próxima diapositiva. Vemos que desde la semana epidemiológica número 7, en la cual habíamos logrado bajar a 2.325 casos promedio diario semanal, hemos empezado a aumentar en las últimas semanas, primero de a poco, 2.562, luego 2.594 y hoy estamos con 2.763. Como ustedes verán, el crecimiento es a expensas del AMBA, porque el interior bonaerense, si bien aumentó un poco respecto a la semana epidemiológica 7, que llegó a 598, las 3 últimas semanas, después de tener 644, está 637 y 618. Prácticamente estable, pero aumenta en la zona del AMBA bonaerense y se mantiene estable con una leve tendencia, muy pequeña leve tendencia a la baja en el interior provincial. En cuanto a la ocupación de camas del sistema sanitario, camas UTI de adultos, de terapia intensiva de adultos, sigue una situación relativamente tranquila y estable, con un 57,14% de ocupación total por COVID y no COVID, y de COVID tenemos 581 casos, un leve aumento respecto de la semana pasada, que teníamos 574, como se verá en la curva de abajo, es un muy leve ascenso. Tendemos todavía a una situación de estabilidad. Recordemos que cuando aumentan los casos, repercuten en el sistema sanitario entre 2 o 3 semanas después. En el interior provincial también la situación sigue siendo la misma que en el AMBA, estable, 39% de ocupación total,
179 casos, la semana pasada teníamos 174, por ahora nos están marcando estas cifras una situación de relativa estabilidad. Respecto a la vacunación, en la provincia ya tenemos aplicadas un total de dosis de 1.019.566, del primer componente 830.704, del segundo componente 188.862, y hemos llegado a tener aplicaciones diarias máximas del primer componente, el 11 del 3, el 11 de marzo, 58.866 dosis se aplicaron, y del segundo componente también al día siguiente, el 12 del 3, 18.571. Seguimos vacunando a grupos priorizados, mayores de 60 años en los hospitales, personas con factores de riesgo entre 18 y 59 años, trabajadores y trabajadoras de la salud en general. Ya prácticamente quedan muy pocos y la mayoría de ellos recibiendo segundas dosis. Geriátricos y mayores de 60 años, docentes con factores de riesgo y personal de seguridad. Llevamos una distribución en cuanto a los inscriptos al programa. Se han inscrito ya 4.561.000 bonaerenses. Tenemos 273.000 inscriptos del sector salud, 379.000 inscriptos de docentes y auxiliares y 1.883.000 inscriptos de mayores de 60, también 65.000 inscriptos del sector seguridad. Venimos con 285.000 aplicaciones al personal de salud, 187.000 a docentes y auxiliares, 202.000 aplicaciones a mayores de 60, 21.000 aplicaciones a la Fuerza de Seguridad, 130.000 aplicaciones entre 18 y 59 años con comorbilidades y 2.093 aplicaciones entre 18 y 59 años residentes en instituciones cerradas. Todo el plan de vacunación siempre está sujeto a la recepción de vacunas que estamos recibiendo por parte del Gobierno Nacional y que dependen de la entrega de vacunas que, como sabemos, a nivel internacional se encuentra en una situación bastante compleja, de mucha tirantez. Hemos visto en estos días incluso cómo la vacuna de AstraZeneca es cuestionada en una forma, a nuestro entender, bastante irregular en algunos países de la Comunidad Europea, aduciendo supuestos problemas adversos o efectos adversos como la conformación de trombos, cuando en realidad todos los estudios marcan que cuando uno no está por encima de la media de lo que le pasa a la población general. Obviamente, cuando uno vacuna a millones y millones de personas, a esas personas, entre otras cosas, van a tener algunos de ellos trombosis, no por la vacuna. Hay una gran puja internacional, como todos estamos viendo. En ese marco, el Gobierno Nacional está haciendo los esfuerzos para conseguir las vacunas, y en ese marco la provincia de Buenos Aires está aplicando de acuerdo al ritmo de entrega. La siguiente, por favor. Estamos en estos momentos aplicando vacunas en 184 hospitales provinciales, municipales y unidades de pronta atención, en universidades, en 144 postas, después vamos a ver cuáles son, 39 puntos IOMAS y en geriátricos. Y ahora sí, la siguiente, estamos aplicando en unidades de pronta atención, universidades, polideportivos municipales, clubes, Estadio Único, Hipódromo de La Plata, espacios culturales, centros de jubilados, hospitales provinciales y municipales, puntos de IOMA, puntos de PAMI y residencias geriátricas. Volvemos a explicar una vez más por qué no estamos haciendo en esta etapa de la vacunación, no la estamos haciendo dentro de los vacunatorios habituales. El Programa Nacional de Inmunizaciones tiene un atraso muy importante, producto de la pandemia y producto de que recibimos una baja muy sensible en las coberturas cuando asumimos el gobierno, y hay que corregir eso, con lo cual todos los municipios están poniendo un empeño muy grande en recuperar las dosis de las otras enfermedades del programa de enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, la provincia ha hecho el esfuerzo de colocar todos estos dispositivos para poder seguir vacunando en forma muy rápida, muy ágil y en forma, según se ve claramente, no solamente en los informes oficiales, sino también en las redes sociales, ¿no? La adhesión
que existe al programa de inmunización, particularmente de COVID, por parte de la población, porque está siendo realmente muy ordenado, está siendo excelentemente ejecutado en cuanto a calidad, calidez, profesionalismo, y entonces obviamente es un aporte muy grande que está haciendo la provincia para que se pueda mantener el Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles, recuperar dosis y a su vez estar haciendo esta etapa del COVID. Por último, mencionarles que la provincia de Buenos Aires, la semana pasada nosotros dijimos aquí, habíamos llevado al Consejo Federal de Salud una postura de muchísima preocupación respecto a lo que está pasando con las cepas circulantes en otros países, cepas del COVID o linajes nuevos que aparecen, que son mucho más contagiosos, el caso de la cepa conocida como Manaus, que ya está prácticamente en todo Brasil y está llegando a muchos otros países de la región, y manifestamos nuestra preocupación y manifestamos y estamos trabajando en eso muy fuertemente para ver cómo se restringe al máximo la posibilidad de que esas variantes ingresen en nuestro territorio, particularmente en la Argentina, pero también en el territorio bonaerense. Bueno, estos días nos enteramos de que incluso se están falsificando en otros países PCR. Si ustedes saben que uno de los requisitos para regresar era tener una PCR negativa. Bueno, lo que estamos viendo hoy es que se están falsificando las PCR, lo cual es gravísimo porque pone en riesgo no solamente a la persona, sino al conjunto de la gente que viajó en el avión, porque ya no es una persona, son 30 o 40 personas que vienen en un avión, y entonces los aerosoles son mucho mayores que si vienen 1 o 2 personas en un avión. Los aviones tienen muchos criterios de seguridad, pero si tenemos 30, 40 personas viajando como pasó, obviamente esas otras personas que venían corrieron riesgo, pero además esas otras personas que llegaron asintomáticas pasaron todos los controles y se fueron a sus casas. Con lo cual estamos viendo que si se llega a esto, a que se puedan falsificar masivamente certificados que dicen que la persona viene con una PCR negativa, realmente estamos en serios problemas con el ingreso de turistas argentinos que salgan al extranjero. Así que estamos trabajando fuertemente en medidas de restricción y de control. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, de los 44 jóvenes que regresaron, 32 eran de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto están todos aislados, están controlados, les hemos extraído sangre para poder hacer controles a ver qué serotipo portan, ¿no es cierto?, del virus. La verdad que además de eso implica que tuvimos que aislar 167 personas más que venían o que estaban con conexión con estos jóvenes. Entonces la verdad que nos preocupa enormemente, estamos trabajando muy fuertemente, está funcionando, habida cuenta de que ya no se puede creer en las PCR que vienen de afuera. Quiero decirles que además esto aparentemente pasa en todos los países del mundo, en Europa también, hay casos en que se venden las PCR para viajar. Habida cuenta de esto, vamos a colocar un control más a quienes ingresen, en conjunto lo va a hacer la Ciudad Autónoma, la Nación y la provincia, un control más a los que ingresen, pero no fuera del aeropuerto, porque mucha gente se va, entra, agarra su bolso y se va, no pasa. Vamos a plantear que esté antes de migraciones, a los que estén regresando en estos días. Y otras medidas, por supuesto, que se van a tomar, que por supuesto forman parte de las decisiones de la órbita nacional, y calculo que estarán siendo anunciadas por estas horas. Pero la verdad que la provincia de Buenos Aires vuelve por su dimensión, por la cantidad de población que tenemos aquí, porque el aeropuerto de Ezeiza está acá, volvemos a manifestar fuertemente nuestra preocupación por el tema de que debemos a toda costa, hacer todos los esfuerzos posibles, tomar todas las medidas necesarias para que no se nos cuele estas nuevas cepas. Y si lo llegara a hacer, que lo haga en una forma lo menos veloz posible, es decir, que poca gente sea la que la traiga en caso de que sea inevitable, no que entren en cantidad, porque obviamente si entran en cantidad la capacidad de dispersión después y de propagación va a ser mucho más alta.
y nosotros necesitamos todavía por lo menos 2 meses y medio, para seguir vacunando a nuestra población de riesgo. Vuelvo a repetir, si tenemos las dosis, ese es nuestro objetivo, y entonces ahí estaríamos en condiciones de estar más protegidos y protegiendo fundamentalmente a aquellos sectores de la población que pueden tener casos graves. Por eso la provincia insiste nuevamente y fuertemente en que tenemos que controlar que esa cepa no ingrese a nuestro territorio. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora vamos a escuchar las palabras del jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Como dijo el doctor Goyán, como todos los martes estamos aquí nuevamente haciendo un reporte, en primer lugar, sanitario y epidemiológico, como acaba de hacer el ministro, y en segundo lugar, respecto a algunas cuestiones puntuales vinculadas a nuestro sistema de fases y las actividades que estamos habilitando, eventuales restricciones muy pequeñas que todavía existen en la provincia y algunos temas que estamos trabajando puntualmente. Respecto del sistema de fases, como lo venimos trabajando con múltiples ajustes, con múltiples actualizaciones desde el 10 de junio del año pasado. Hoy en día tenemos activas solamente 2 fases, la fase 4 y la fase 5, en el marco del esquema de distanciamiento social preventivo y obligatorio que estableció el Gobierno Nacional. Hoy fácticamente no hay diferencias entre fase 4 y fase 5, solamente las mantenemos a los efectos estadísticos porque hay un criterio muy claro y que eventualmente lo podemos utilizar para poner en marcha algún tipo de medida adicional en caso de que sea necesario, y va a ser necesario seguramente si los casos aumentan de manera abrupta, como mostró el doctor Goyán. En las últimas 3 semanas tenemos leves aumentos de casos en la provincia de Buenos Aires, puntualmente en los distritos del AMBA. Todavía no es grave, pero sí es una alerta. Sobre todo, y probablemente es lo que más nos preocupa, porque cuando nos remitimos a lo que sucedió durante la primera ola, lo que sucedió durante el año pasado, observábamos aquello que justamente el doctor Goyán lo definió como una mancha de aceite. El contagio se concentra en un punto y después se va esparciendo como una mancha de aceite por el resto, en el caso nuestro, de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Lo que nos preocupa puntualmente es el aumento de casos en la ciudad autónoma de Buenos Aires que se viene dando en las últimas semanas, y esperemos que no suceda, pero la experiencia nos muestra lo contrario, que una vez que aumentan los casos en la ciudad de Buenos Aires, después se produce un impacto de ese aumento en los distritos del primer cordón, del conurbano bonaerense, luego eso impacta en los distritos del segundo cordón, luego el tercer cordón, y el impacto se va extendiendo hacia el resto de la provincia. Por eso también lo que estamos observando es que mientras que hay un leve aumento en los distritos del AMBA, en el interior de la provincia está estabilizado, inclusive con una pequeña caída durante las últimas 2 semanas. En lo que estrictamente refiere a las fases, hoy tenemos 109 municipios en fase 4, hay 2 municipios que bajaron de fase 5 a fase 4 por el criterio objetivo y numérico que establecimos, que es un equivalente a 10 casos, si tienen más de 10 casos equivalentes cada 100.000 habitantes en alguna de las 2 últimas semanas, lo ubicamos en fase 4, y si no, permanecen en fase 5, y esos 2 distritos son Magdalena y Suipacha, y un distrito que pasó de fase 4 a fase 5, que es Capitán Sarmiento. Solamente ratificar que vamos a seguir trabajando con este esquema, que como dijimos siempre es dinámico y es intermitente. Eso significa que permanentemente estamos haciendo movimientos de los distritos de acuerdo a los distintos criterios que se van estableciendo entre las distintas fases, pero que también eso implica que podamos llegar a implementar algún tipo de medida precautoria en caso de que aumenten los casos de manera abrupta. Repito, esperemos que no, todavía no ha sucedido, pero tenemos cierta preocupación, máxime lo que también comentaba el doctor Goyán, que estamos tratando de evitar la llegada de otras cepas que
que se ha comprobado que son más contagiosas, no solo que son más contagiosas en general, sino que además permiten un contagio más rápido. A las horas de que uno está contagiado puede empezar a contagiar al resto. Así que hoy nuestro trabajo está muy enfocado en ese punto. Para terminar, dos cuestiones muy puntuales en las que estamos trabajando esta semana. Como venimos diciendo, nosotros por ahora no estamos permitiendo actividades adicionales a las que ya están permitidas desde hace un tiempo en la provincia de Buenos Aires, salvo casos puntuales o salvo casos excepcionales. Una de esas actividades que estamos trabajando para eventualmente habilitarla a partir del día 1 de abril es el fútbol en las ligas regionales. Es el fútbol federado en las ligas regionales. En el día de ayer tuvimos una importante reunión con el presidente de la AFA aquí en La Plata, con Chiqui Tapia y con los presidentes de las ligas regionales del norte y del sur, de las federaciones, ¿no?, del norte y del sur de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos trabajando el contenido de los protocolos. Son protocolos muy estrictos, muy similares a los protocolos que se establecieron para la vuelta al fútbol en la Asociación del Fútbol Argentino, pero claramente llegamos a un consenso, tanto con el presidente de la AFA como con los presidentes de las federaciones regionales, que por el momento, por lo pronto, lo vamos a hacer sin público, que era uno de los pedidos que nos hacían, porque justamente estamos viendo esta cuestión, estamos con cierta precaución respecto de una eventual segunda ola del virus en la Argentina, sobre todo ahora que se acercan las temperaturas frías, así que estamos trabajando en cerrar los protocolos para permitir estas actividades, protocolos muy estrictos, y que van a ser los clubes quienes se tienen que encargar. Ayer también estuvimos con el subsecretario de Deportes y con el titular de APREVID en la reunión, repasando toda la normativa aplicable. Pero bueno, esto va a ser por ahora sin público. En las ligas regionales lo mismo que es en los torneos de AFA. Y por último, también una cuestión puntual que estamos trabajando con nuestra ministra de Gobierno, Teresa García. Ayer nos hemos reunido con el presidente del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, y con los integrantes del Comité Electoral. Como es de público conocimiento, el domingo próximo hay elecciones internas. Eso implica un despliegue bastante importante de habilitación de colegios y de establecimiento de protocolos para evitar cualquier tipo de aglomeración, teniendo en cuenta que la Unión Cívica Radical tiene aproximadamente unos 650.000 afiliados. Nos han dicho que se espera aproximadamente que voten un 15, un 20%. Pero de todos modos queremos asegurar que las escuelas que están habilitadas para la votación no tengan ningún tipo de problema, ningún tipo de aglomeración. Estamos trabajando con 342 escuelas que ha puesto a disposición la Dirección General de Cultura y Educación. Estamos trabajando también con un protocolo muy claro y muy estricto, que lo hemos hecho sobre la base del protocolo que utilizamos cuando se llevaron adelante las elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, que tiene una gran y activa comunidad boliviana en nuestra provincia, así que adaptamos ese protocolo para esta elección. Solamente complementar con que el día de ayer hemos elevado una nota a la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación para que habilite las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Estamos prestando toda la colaboración que merece una elección interna de un partido centenario de nuestro país y de nuestra provincia, y que les deseamos que las elecciones discurran en calma, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de aglomeración, y que nuevamente sea la democracia la que defina, en este caso, el destino de la conducción de este partido. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete bonaerense. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Juan Pablo Ferrari para la Red 92. La verdad es que es innegable y al mismo tiempo destacable el trabajo que la provincia y ustedes vienen haciendo desde el primer día, contabilizando los casos.
creo yo, es inédito en relación a otras provincias. Ustedes han explicado recién detalladamente que hubo más de 900.000 personas en la provincia que se infectaron, 27.000 un poquito más han fallecido y otras 850.000 un poquito más se han recuperado. La pregunta apunta básicamente al criterio de vacunación. Por ejemplo, una persona que se infectó en noviembre y se recuperó y en base a lo que ustedes también explicaron todo este tiempo generó anticuerpos, ¿tiene la misma prioridad para vacunarse que otro que no se infectó o al menos que no reconoció oficialmente que se infectó al momento de vacunarse? Pregunto porque evidentemente si las vacunas sobrasen no sería un problema, pero mucha gente está esperando, especialmente los de 60 y 70, a vacunarse. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Tiene el mismo criterio, la misma prioridad el que se infectó y se recuperó que aquel que nunca se infectó? Gracias. De hecho, tenemos varios casos en la provincia de Buenos Aires, incluso trabajadores de la salud y colegas que tuvieron la enfermedad, luego la tuvieron nuevamente y fallecieron. Algunos no fallecieron y otros sí. Es decir, que uno puede tener la enfermedad, a los 3 meses volverla a tener y pasarla mal, incluso hasta la situación dramática de fallecer. Con lo cual, toda persona tiene que estar protegida con la vacuna, aunque haya tenido la enfermedad. Lo que sí hemos detectado, y eso obviamente va a haber, ustedes saben que todo esto es un proceso de aprendizaje que se está haciendo en el mundo, que las personas que han tenido la enfermedad y se le coloca la primera dosis, levantan muchísimos anticuerpos, casi como, a veces más, que si le diéramos las 2 dosis, es decir, una cantidad enorme de anticuerpos. Entonces está evaluando esa situación en particular. Si para esas personas, esto obviamente habrá que protocolizarlo, todavía no hay ninguna definición, pero se evalúa permanentemente, si a esas personas es necesario colocarle una segunda dosis. Por ahora no cambió el protocolo, si se entra en el esquema de vacunación tiene sus 2 dosis, pero sí hay estudios que nos están demostrando, y nosotros en la provincia de Buenos Aires, nuestro propio estudio, que quienes tuvieron la enfermedad de forma preexistente levantan muchísimos anticuerpos y eventualmente quedan bien protegidos. Será materia de ir viendo cómo sigue esto en el futuro, pero hoy por hoy a la persona que tuvo la enfermedad se la vacuna porque la puede volver a tener. Última pregunta. Buenos días, ¿cómo están? Hernán Martí, del diario La Capital de Mar del Plata y Diario Hoy de La Plata. Tengo una consulta para cada uno, si no les molesta. La primera, ministro Borán, usted viene marcando desde la semana pasada, o quizás la anterior, no recuerdo bien, que los casos en el AMBA vienen de manera lenta creciendo. Quería saber si esto es o puede ser un marcador de una segunda ola, y en ese caso, si la provincia tiene decidido retroceder de fase, y qué pasaría con los colegios, que es algo que hoy preocupa mucho. Y la segunda es para usted, Bianco. Ayer el gobernador se expresó por Twitter respecto de una causa que lo involucra y sobre la que estaba sobreseído, y en la que intervienen Brugli y Bertuzzi, y se expresó diciendo días de lawfare al palo. Quería, que me deje usted su posición respecto de esta expresión del gobernador. Con respecto a la primera pregunta, como decimos siempre, nosotros tenemos en la provincia, por empezar, de base un sistema de fases, ¿cierto? Con lo cual es casi un sistema automático que cuando se disparan los casos o aumentan según indicadores que están fijados con precisión, los distintos distritos pasan de una fase de mayor libertad en cuanto a movimientos a una de algún tipo de restricción según el caso, ¿no? Puede pasar de fase 5 a 4, a 3, como ya hemos visto permanentemente. Obviamente que el resto del análisis de lo que va a pasar lo tenemos que ir haciendo día a día, porque fíjense en Europa o en el hemisferio norte. Durante el invierno que tuvieron su segunda ola, los distintos países tuvieron que ir tomando aleatoriamente medidas de acuerdo a la realidad, en un ir y venir, con lo cual uno no puede descartar ninguna situación ni tampoco puede aseverar ninguna situación. Hoy tenemos esta realidad, la estamos llevando bien, por eso que también nos preocupamos mucho de que no se nos ingrese una variante que sea más contagiosa, porque en cierta manera nos pondría en riesgo de perder todo lo que logramos hacer en este año, ¿cierto? Poner en marcha toda la actividad económica, las escuelas con presencialidad,
incluso algunas actividades culturales, deportivas, todo esto que se ganó, si no cuidamos mucho y aparece una ola, una segunda ola vinculada a un virus, a una variante mucho más contagiosa, lo podemos llegar a perder. Por eso insistimos mucho en que cuidemos de que eso no suceda. Y la otra cuestión está vinculada a mantener firmemente los cuidados que hoy hacemos, que quiero decir esto también. Cuando uno mira lo que pasa en otros países como Brasil, yo tengo mucha familia en Brasil, de años, de décadas que viven, y en realidad es muy difícil comparar cuando uno dice la velocidad con que progresa un virus, que se sabe que es más contagioso, la variable esta de Manaus. Ahora tampoco hay cuidados masivos en la sociedad. O sea, uno no puede pedir milagros tampoco si la gente está muchada en los espacios cerrados, en los shopping, si está muy poca cantidad de gente usa correctamente su tapa nariz-boca. Digamos, también eso, que es un patrimonio que creo que tenemos los argentinos y que tenemos que conservarlo, y los bonaerenses también. Nosotros, en general, nunca es el 100%, o lógicamente, pero se cumplen en mayor medida por parte de la población el uso del barbijo, el distanciamiento, el alcohol en gel, el lavado de manos, se usan las medidas de prevención. En nuestras escuelas están muy bien controlados, es decir, aportamos a que ese virus no tenga tanta posibilidad de crecer. Ahora, vuelvo a repetir, esto es un día a día, lo hemos dicho siempre, y si logramos ir vacunando una gran cantidad de gente en los próximos 2 o 3 meses que tenga que ver con aquellos que tienen en primera instancia mayor riesgo, por eso constituyen los sectores de riesgo, estaremos en una situación diferente, porque aún con un crecimiento de casos no nos crecerían los casos graves y las muertes, que es lo que primero queremos evitar, y luego seguir vacunando para seguir en el camino de intentar abolir la circulación viral, pero obviamente eso va a llevar mucho tiempo. Sí, respecto de su pregunta en relación con el tuit que llevó adelante el gobernador en el día de ayer por el pedido de elevación a juicio o de reconsideración en la causa de la Asamblea de Clarín, de un matutino porteño. Creo que hay que hacer un pequeño caminito y no remontarse mucho al pasado, solamente con mirar un poco lo que pasó la semana pasada, me parece que alcanza y sobra para tomar algunas definiciones. Como recordarán, la semana pasada hubo un nuevo y triste capítulo de persecución política, denuncia falsa, no sé qué, lawfare, no sé, todavía no, por lo menos, o recién empezó este nuevo y triste capítulo de persecución política que se montó sobre la base de una declaración falsa de una intelectual que dijo que supuestamente le habían ofrecido ponerse la vacuna por debajo de la mesa. Hubo memes, canciones que ya hicieron al respecto, y que cuando tuvo que ir a declarar en sede judicial primero y después cuando la entrevistaron y le preguntaron al respecto, se desdijo, tuvo que rectificarse, tuvo que aceptar que nunca había sido nunca se le había ofrecido la vacuna por debajo de la mesa, sino que todo lo contrario, había sido sondeada por un editor de una editorial muy conocida en América Latina para ver si quería participar de una campaña de concientización que además era pública, que lo había dicho el gobernador, si mal no recuerdo, la hizo pública el gobernador, si mal no recuerdo, por el 26 de enero en Villa Gesell, en una actividad que llevamos adelante, como hicimos todo el verano en distintos distritos de la costa atlántica. Eso era en un contexto, nosotros pensamos esa actividad de concientización, esa campaña de concientización en donde íbamos a mantener, a reservar un lote de 100 vacunas para que distintas personalidades del arte, la ciencia, la cultura, el deporte, se vacunen como forma de aliciente, para poner cierto énfasis en que la gente efectivamente se tiene que vacunar en un contexto determinado, que era una furiosa campaña antivacunas,
creo que ya no lo tengo ni que explicar. Esa empezó en diciembre con una dirigente nacional diciendo que la vacuna era veneno, con otro referente diciendo que era vacuna trucha, con editorialistas de los matutinos porteños diciendo si no se la ponen Alberto Fernández, Cristina Fernández y Axel Kicillof, va a quedar demostrado que la vacuna es veneno. Se la pusieron, después cuando se pusieron la vacuna dijeron, en realidad hicieron que se la pusieron, pero no se la pusieron porque el tipo que la vacunaba o la señora que la vacunaba estaba sin guantes, el vacunador estaba sin guantes, que había aire, que había agüita. Bueno, cualquier tipo de barbaridad dijeron en el marco de esa campaña antivacuna, y la realidad era que nosotros necesitábamos que efectivamente la gente se vacune, que la gente se vacune. Pero como no es una vacuna del calendario obligatorio, la única forma de vacunar a la gente que tenemos nosotros es que primero se inscriba en la página que pusimos a disposición de toda la población de la provincia de Buenos Aires el 23 de diciembre del año pasado. Además, la perspectiva era que iba a llegar una cantidad mayor de vacunas de las que terminaron llegando durante enero y febrero por los problemas que son de público conocimiento, no acá, sino en todo el mundo, de escasez de vacunas respecto de las necesidades de vacunación que se han planteado la mayoría de los países del mundo. Entonces, ante la campaña antivacuna, ante la perspectiva de que iban a llegar una cantidad de vacunas mucho mayor de las que terminaron llegando, lo que nosotros necesitábamos es que haya mucha gente vacunada. ¿Cuál es la forma que encontrábamos para que esa gente se decida a vacunar? Primero, que se vacune la principal referencia política de la provincia de Buenos Aires y titular del Ejecutivo, nuestro gobernador. Le solicitamos que hagan lo mismo los intendentes de los 135 distritos, y para aquellas personas que consideran que la política no es su referencia principal, sino el arte, la cultura, el deporte, la ciencia, etcétera, y habíamos planteado ese tipo de campaña. Después sucedió que efectivamente culturalmente probablemente terminamos ganando esa batalla, demostrando que la vacuna no era veneno, que no era trucha, que efectivamente se habían vacunado las principales referencias políticas. La gente se empezó a notar. No solo que se empezó a notar, sino que la prensa y cierta parte de la oposición pasó de decir que una vacuna en particular, la Sputnik V, era veneno, a decir que eran pocas. En el mismo giro, ¿sí? Como en el mismo salto mortal pasaron de decir que era veneno a decir que qué problema que vienen pocas. Yo les pido consistencia nada más a los matutinos porteños y a determinada parte de la oposición, aquella oposición, el macrismo duro, llamémoslo, que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad de gestión ni ninguna responsabilidad de ningún tipo a esta altura, parece, ni política, ni institucional, ni de gestión. Se lo acusó al gobernador y a su esposa de que habían querido administrar esa vacuna a determinadas personas por debajo de la mesa, cosa que quedó explicada una y mil veces por el gobernador directamente, por varios de nosotros, los miembros de su gabinete, y creo que ya nadie duda de que eso fue una operación mediático-política. ¿Sí? Porque cuando uno recorre el caminito es muy claro, se hace una denuncia, se deja en suspenso, se instala el tema en un día determinado, probablemente para tapar alguna otra noticia que no le convenía a cierta parte de la oposición y a los matutinos porteños, pero igualmente al otro día uno de esos matutinos porteños pone en tapa que se le había ofrecido al otro día de que ya había quedado todo aclarado, que los periodistas que habían entrevistado al gobernador decían, sí, claro, usted tiene razón, nada fue por debajo de la mesa. Está claro en su respuesta, está claro en los correos electrónicos que fueron de público conocimiento, que nada era por debajo de la mesa, sino que era más por encima de la mesa, imposible. De todos modos, un matutino porteño el otro día pone de manera descarada, vergonzosa, penosa, en su tapa, una falsedad absoluta. Capítulo 1 de la última semana, ¿no? Capítulo 2, a los poquitos días, una vez que quedó descartada esa operación política. Capítulo 2, una causa en la que el gobernador había sido querellado por este mismo matutino porteño, en donde había sido sobreseído
en donde algunos de los acusados que sí habían sido elevados a juicio oral habían sido sobreseídos. Ahora una cámara muy particular, además, porque está compuesta por 3 jueces que fueron nombrados directamente por Macri, revive la causa y la pone nuevamente en la tapa de todos los diarios. Lo que yo digo es basta, chicos. Digo, de la misma forma que decimos déjense de joder con la campaña antivacunación, decimos déjense de joder con el lawfare. A mí me parece que nos quieren acostumbrar como sociedad a que el lawfare es algo legítimo y un instrumento de la política. Y nosotros la verdad que no nos vamos a acostumbrar al lawfare. Lo vamos a denunciar y lo vamos a combatir. Porque si nos acostumbramos a que todo el tiempo vamos a estar haciendo víctimas de operaciones políticas, judiciales, mediáticas, me parece que la calidad democrática de nuestro país está en riesgo. De la misma forma en que yo, cuando terminé mi intervención anterior, felicito y le deseo mucha suerte en su proceso eleccionario interno a la Unión Cívica Radical, porque sabemos que eso fortalece el sistema de partidos, y fortalecer el sistema de partidos es fortalecer la democracia, le digo al matutino porteño, le digo a los jueces que fueron puestos a dedo por Macri, que se dejen de joder. No nos vamos a acostumbrar al lawfare, vamos a combatir el lawfare. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera vamos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.